Muy buenas a todos, compañeros duelistas. ¿Cómo están? Espero que estén riquísimos y que su nivel de suculencia sea más de 9000. En esta oportunidad, en este video, vamos a seguir con una segunda parte de lo que fue el video de ayer, donde subí explicando más o menos el nuevo ruling específico que habría en OCG para las cartas nuevas que están saliendo en Soul Fusion. Obviamente solo estoy mencionando y repasando sobre las cartas más relevantes. Obvio que sale un montón de cartas nuevas con un montón de efectos nuevos, pero solo voy a repasar las más complicadas con algunos efectos, algunos ejemplos y algunas preguntas y respuestas sobre esas cartas, que a mi consideración son las más relevantes. Recuerden que estaré dejando en la descripción del video el link a Yu-Gi-Oh! Organization, que es quien tiró toda la data y son quienes tienen la posta respecto a este tema. Así que sin mucha vuelta, a darle. La primera carta es Ion Thunder Dragon. Dice que esta carta no puede ser invocada de modo normal y debe ser invocada especialmente desde la mano al vaniciar un monstruo luz y uno oscuro del cementerio, y no se trata como un efecto de monstruo, sino que es un procedimiento para su propia invocación, y tanto el destierro de los monstruos como su invocación final no ocurren simultáneamente. Y la invocación de esta carta no inicia una cadena. Si esta carta es enviada al cementerio después de haber sido invocada con éxito desde la mano por su propio procedimiento, podés invocarla especialmente desde el cementerio con el efecto, por ejemplo, de Monster Reborn. El efecto de esta carta, que aumenta su ataque en 300, es un efecto de disparo, o sea, de ignición. No tarjetea y puede ser activado durante la Damage Step. El efecto de esta carta, que agrega un monstruo tipo trueno desde el deck a la mano, es un efecto de disparo, no tarjetea, y desterrar una carta del cementerio es el costo para activar este efecto. El efecto de esta carta, que devuelve una de tus cartas vanilladas o desterradas a la parte superior o inferior del deck, es un efecto de disparo y se puede activar una vez por turno durante la end phase o la fase final de tu oponente, y el target debe ser una de tus cartas desterradas. Y la primera pregunta para esta carta dice: al activar el efecto de Ion Thunder Dragon durante la end phase de mi oponente, que coloca una carta desterrada en la parte superior o inferior de mi deck, ¿puedo tarjetear una fusión, un sincro, un exit o un monstruo link? Y la respuesta es: podés tarjetear una fusión, un sincro, un link o un exit desterrado con el efecto de Ion Thunder Dragon, que se activa durante la end phase de tu oponente, y el monstruo tarjeteado regresa al extra deck, no al main deck. La siguiente carta relevante es Cyber's Clock Dragon. El efecto de esta carta, que envía cartas de la parte superior del deck al cementerio, es un efecto de disparo y no tarjetea. Enviar las cartas de la parte superior del deck al cementerio y aumentar el ataque de esta carta suceden al mismo tiempo. El efecto de esta carta, que evita que los monstruos de tu oponente ataquen a otros monstruos en tu campo, es un efecto continuo. Y el efecto de esta carta, que agrega una carta mágica desde el deck a la mano, es un efecto de disparo que se activa en el cementerio. No tarjetea y puede ser activado durante la Damage Step. Y la primera pregunta dice: activo Necrofusion y destierro un Clock Wyvern y Clock Spartoy de mi cementerio boca abajo al fusionar un Cyber's Clock Dragon. Entonces, ¿puedo activar el efecto de Cyber's Clock Dragon cuando es invocado por fusión? Y la respuesta dice: incluso si un monstruo link utilizado como material de fusión es desterrado boca abajo, aún podés activar el efecto de Cyber's Clock Dragon. En este escenario, dado que Cyber's Spartoy es un monstruo link 2, envías 2 cartas desde la parte superior de tu deck al cementerio. Ten en cuenta que si activaste Necrofusion como Chain Link 2 o superior, no podés activar el efecto de Cyber's Clock Dragon, porque pierde timing. La siguiente pregunta dice: cuando invoco a Cyber's Clock Dragon por fusión y activo su efecto, mi oponente encadena Macrocosmos. En este caso, ¿cómo se resuelve el efecto de Cyber's Clock Dragon? La respuesta dice: en este escenario el efecto de Cyber's Clock Dragon se resuelve mientras se aplica el efecto de Macrocosmos, que destierra cualquier carta enviada al cementerio. Por lo tanto, cuando envíes cartas de la parte superior de tu deck al cementerio, esas cartas serán desterradas. Y Cyber's Clock Dragon no gana ataque. Y la última pregunta para esta carta dice: cuando invoco por fusión a Cyber's Clock Dragon y activo su efecto, mi oponente encadena
Compulsory y devuelve Cyber's Clock Dragon al extra deck. En ese caso, ¿cómo se resuelve el efecto de Cyber's Clock Dragon? La respuesta dice: en este escenario seguís enviando cartas desde la parte superior de tu deck al cementerio igual al link rate de los materiales para la fusión que utilizaste, y tus otros monstruos aún no pueden atacar hasta el final del siguiente turno. Pero la parte del efecto que aumenta el ataque de Cyber's Clock Dragon obviamente no se puede aplicar. Y la última carta relevante para el video de hoy es Gravekeeper Esper. La primera pregunta para esta carta dice: si invoco por fusión a Gravekeeper Esper utilizando como material 2 copias de Gravekeeper Oráculo, después si mi oponente activa Skill Drain, ¿qué sucede con el ataque y defensa de Gravekeeper Esper? La respuesta dice: en este escenario, cuando el Esper fue invocado por fusión, su ataque y defensa incrementó a 4000 por su propio efecto, pero cuando se aplica el efecto de Skill Drain pierde el ataque y defensa que ganó y por lo tanto vuelve a tener 2000 de ataque y defensa. Incluso si el efecto de Skill Drain deja de aplicarse después, Esper no recupera ese ataque y defensa. La siguiente pregunta dice: durante mi end phase activo el efecto de Esper que agrega un Gravekeeper o un Necrovalle desde el deck a mi mano durante la end phase de este turno. Si el Esper es destruido por el efecto de una carta y abandona el campo antes de la fase final, ¿se aplica su efecto? Y la respuesta dice: si el efecto de Esper se activó exitosamente durante la fase principal y no fue negado, se aplicará normalmente durante la fase final, incluso si el propio Esper ya no está en el campo en ese momento. Y la última pregunta dice: durante mi fase principal activo el efecto de Esper que agrega un monstruo Gravekeeper o una carta Necrovalle desde mi deck a mi mano durante la end phase de ese turno. Si el efecto de Cáliz Prohibido se aplica al Esper durante la fase de batalla de este turno, ¿se seguirá aplicando su efecto durante la fase final? Y la respuesta dice: si el efecto de Esper se activó exitosamente durante la main phase y no fue negado, se aplicará normalmente durante la end phase o fase final, incluso si los efectos de Esper se niegan después. Por lo tanto, esto significa que Esper solo tiene que disparar y poder activar su efecto exitosamente en la main phase, y después no importa qué ocurra con él, en la end phase logrará agregar de todas formas. Y estas son todas las cartas del video de hoy, compañeros duelistas. Recuerde que en la caja de comentarios pueden dejar su consulta específica o sobre alguna situación o sobre alguna carta, y yo prometo en el próximo video contestar a esa consulta que estarían haciendo, o cualquier duda que tengan con Yu-Gi-Oh, con cartas nuevas que estén por salir o con cartas que hayan salido recientemente. Así que solo nos queda la última parte de esta sección de Soul Fusion para hablar de las cartas más relevantes y más complicadas que se vienen en ese set. Así que hasta la próxima, compañeros duelistas.